Y si te dijera que existe una forma de invertir en algunas de las empresas más importantes de Asia, sin tener que vivir en China, Japón, Corea del Sur o Singapur, porque cuando hablamos de inversión internacional, la mayoría de las personas piensa inmediatamente en Estados Unidos. Todo el mundo habla de las grandes tecnológicas estadounidenses, del Standard & Poor's 500, de Wall Street, pero mientras millones de inversionistas tienen los ojos puestos en un solo lugar del planeta, hay una región completa que durante décadas ha sido responsable de una parte enorme del crecimiento económico mundial. Y aquí viene una pregunta interesante. ¿Qué pasaría si dentro de 10 o 20 años el verdadero crecimiento económico no viniera principalmente de Occidente? ¿Qué pasaría si una gran parte de las oportunidades estuviera en Asia? Y más importante todavía, ¿qué pasaría si hoy existiera una forma sencilla de participar en ese crecimiento? Hola, soy Andrea de Finanzas by Fadan y hoy vamos a analizar uno de los ETF más conocidos para invertir en Asia, el ETF AIA. Vamos a ver algunas de sus empresas, cómo funciona, cuáles son sus ventajas, riesgos, quién podría considerarlo para su portafolio. Así que quédate hasta el final. Cuando la mayoría escucha la palabra Asia, suele pensar en muchas cosas al mismo tiempo. Algunos piensan en Japón, otros en China, otros se imaginan a Corea, otros piensan en tecnología o en fábricas gigantes, pero desde la perspectiva de un inversionista, Asia representa algo mucho más importante. Representa una de las regiones económicas más relevantes del planeta. Imagina que la economía mundial es una gran competencia deportiva. Durante muchos años, Estados Unidos ha sido una de las estrellas principales, pero Asia ha estado creciendo, entrenando y fortaleciéndose constantemente. Y hoy, muchos de sus países son protagonistas de la economía global. Estamos hablando de regiones donde viven miles de millones de personas. Eso significa consumidores, trabajadores, innovación, tecnología, infraestructura, producción y crecimiento económico. Ahora bien, aquí aparece un problema. Si una persona de México, Colombia, Argentina, Chile, España quiere invertir directamente en empresas asiáticas, pues la realidad es que sería extraordinariamente complicado. Tendrías que investigar empresa por empresa, abrir acceso a diferentes mercados, entender distintos idiomas, seguir regulaciones distintas y administrar una enorme cantidad de posiciones. Suena agotador y justamente por eso existen los ETFs. Para quien sea nuevo en el tema, un ETF funciona como una canasta. En lugar de comprar una sola empresa, compras una colección y aquí es donde entra el ETF AIA. Este es un fondo cotizado que busca replicar el comportamiento de grandes empresas de Asia, es decir, empresas ubicadas en algunos de los mercados más importantes del continente asiático. Y aquí quiero hacer una aclaración importante porque muchos escuchan Asia y automáticamente piensan en China, pero AIA no es simplemente una apuesta a China. De hecho, pues sí, incluye exposición a China, pero a distintos países asiáticos también, lo cual significa que cuando inviertes en este ETF, pues estás diversificando. Las economías tienen ciclos, las empresas, los mercados y la diversificación ayuda a navegar esos cambios. Supongamos que existen dos inversionistas, Carlos y Sofía. Carlos decide invertir absolutamente todo en un solo país. Está convencido de que va a ser el ganador por siempre.
Sofía, por otro lado, distribuye sus inversiones entre diferentes regiones. Pasan los años y de repente la economía favorita de Carlos está atravesando dificultades. Mientras tanto, Sofía sigue teniendo exposición a otras regiones que continúan creciendo. ¿Quién crees que probablemente tendrá una experiencia menos estresante? La diversificación no te va a garantizar ganancias, pero sí puede ayudar a reducir ciertos riesgos. Y esa es una de las razones por las cuales las personas consideran ETFs como AIA. Ahora hablemos de algo muy importante. ¿Qué empresas encontramos dentro de este ETF? Dentro de AIA encontramos algunas de las empresas más importantes de Asia y Oceanía, como Samsung Electronics, que es fabricante de tecnología que millones de personas utilizamos a diario. Taiwán, que es una empresa fundamental para la producción de chips que utilizan pues desde teléfonos inteligentes hasta centros de datos. Está también Xiaomi, que es una de las compañías tecnológicas más reconocidas de China, conocida por sus smartphones, dispositivos inteligentes y su creciente ecosistema tecnológico. Además de grandes bancos como DBS Group. En otras palabras, no estamos hablando de pequeñas empresas que nadie conoce, sino de corporaciones que forman parte de la infraestructura económica global. Dependiendo del momento en el que estés viendo este video, pues las participaciones pueden variar ligeramente, pero históricamente encontramos nombres importantes de mercados asiáticos desarrollados. Empresas financieras, tecnológicas, industriales, empresas relacionadas con consumo, empresas de infraestructura y gigantes corporativos que operan a nivel global. Lo interesante es que muchas veces usamos productos o servicios relacionados con empresas asiáticas sin siquiera darnos cuenta. Compramos electrónicos, utilizamos componentes tecnológicos, consumimos entretenimiento, usamos vehículos y detrás de muchas de esas actividades pues existen estas empresas asiáticas participando en la cadena de valor. Y a lo mejor muchos estarán pensando, si así es tan importante, pues ¿por qué no escuchamos hablar de ella con la misma intensidad que escuchamos hablar de Estados Unidos? Y la respuesta pues tiene varias capas. Una de ellas es que gran parte del contenido financiero internacional está muy centrado en mercados estadounidenses. Otra razón es que muchos inversionistas pues simplemente invierten en lo que conocen y pues eso es completamente normal. Las personas suelen sentirse cómodas con aquello que les resulta familiar, pero una de las ventajas de educarnos es ampliar nuestro panorama, porque el mundo pues es mucho más grande que nuestro país, que Estados Unidos, mucho más grande que nuestra ciudad y mucho más grande que un único mercado bursátil. De hecho, uno de los errores más comunes entre inversionistas principiantes es creer que la diversificación significa comprar muchas empresas del mismo país. Y eso no necesariamente es diversificación. Si todas dependen de la misma economía, pues siguen compartiendo riesgos similares. Por eso, algunos inversionistas buscan complementar sus posiciones con exposición internacional. Y ahí es donde pues ETFs como el AIA pueden entrar en la conversación. Pero invertir en Asia pues no significa que no vaya a haber riesgo. De hecho, tiene riesgos muy específicos que debemos entender antes de invertir un solo peso. Y precisamente pues de esos riesgos vamos a hablar ahorita, porque pueden marcar una diferencia enorme entre invertir con conocimiento o invertir por invertir solamente porque alguien te lo recomendó o porque viste en internet. Porque cuando alguien te presenta una inversión, pues normalmente te habla de todo lo bonito, del crecimiento, las ganancias, pero pocas personas se sientan contigo
y te explican qué es lo que puede salir mal. Así que vamos a analizar los principales riesgos de este ETF. El primer riesgo es el económico. Aunque Asia es una región con un enorme potencial, pues eso no significa que crezca siempre al mismo ritmo. Va a necesitar momentos para recuperarse, para adaptarse y para volver a acelerar. Por eso es completamente normal que existan periodos donde algunas economías crezcan menos de lo esperado, y cuando eso ocurre, pues las empresas también pueden verse afectadas. El segundo riesgo es el riesgo geopolítico, y este tema suele generar muchos titulares. Vivimos en un mundo conectado, las decisiones políticas pueden afectar mercados completos, tratados comerciales, sanciones, conflictos diplomáticos, cambios regulatorios, todo eso puede impactar empresas y economías. Por eso los inversionistas internacionales siempre observan el panorama geopolítico. Y aquí quiero aclarar algo importante, porque muchas personas escuchan noticias negativas y automáticamente piensan que todo está perdido. Pero la historia demuestra que los mercados han sobrevivido guerras, crisis, pandemias, recesiones y cambios políticos durante décadas. Eso no elimina el riesgo, pero pues sí nos recuerda que los mercados son resilientes, más de lo que muchas veces nos podemos imaginar. El tercer riesgo es el riesgo cambiario, y este es uno de los conceptos más importantes para quienes invierten internacionalmente. Porque cuando inviertes internacionalmente, pues no solo estás expuesto al comportamiento de las empresas, sino que también existe exposición indirecta a movimientos de divisas. Y aunque eso puede jugar a favor algunas veces, pues también te puede jugar en contra. Eso es simplemente parte del juego. Cuando sales a invertir fuera de tu mercado local, pues son cosas que pueden pasar. Y entonces, ¿por qué alguien invertiría en Asia si ya tiene exposición al Standard & Poor's 500? Y aquí la respuesta pues no es necesariamente que Asia sea mejor que Estados Unidos, sino que la respuesta es diversificar. Mucha gente piensa que invertir es una competencia donde debe haber solamente un ganador. Y la realidad es que muchos inversionistas combinan distintas regiones: Estados Unidos, Europa, Asia, mercados emergentes. La idea no es encontrar el activo o el mercado perfecto. La idea es construir un portafolio capaz de sobrevivir diferentes escenarios. Porque nadie sabe qué región va a ser la líder durante los próximos 20 años. Invertir consiste en gestionar probabilidades, no en predecir el futuro, y justamente por eso muchos inversionistas utilizan ETFs internacionales, porque les permiten acceder a regiones completas sin necesidad de seleccionar empresas individuales. También debemos entender qué es lo que atrae a los inversionistas hacia Asia, y una de las razones principales es la expansión de la clase media. Durante décadas, millones de personas han mejorado sus ingresos, y cuando las personas aumentan sus ingresos, pues suelen consumir más. Compran tecnología, viajan más, utilizan servicios financieros, y todo eso puede beneficiar a muchas empresas. Cuando millones de personas mejoran su situación financiera al mismo tiempo, pues las oportunidades de negocio se pueden multiplicar. Otro factor es la innovación tecnológica. Cuando hablamos de tecnología, muchas personas piensan inmediatamente en Silicon Valley, y sí, es una región extraordinaria, pero Asia también alberga compañías tecnológicas gigantescas, fabricantes de semiconductores, empresas de inteligencia artificial, desarrolladores de hardware, compañías de comercio electrónico, fabricantes de dispositivos electrónicos y empresas
que participan en prácticamente todas las cadenas globales de producción tecnológica. Por eso, algunos inversionistas consideran que la región podría seguir desempeñando un papel fundamental en el crecimiento tecnológico mundial. ¿Significa entonces que ahí es una inversión obligatoria? Pues no existe un ETF obligatorio ni inversión perfecta. Tampoco existe un activo que funcione para todas las personas. La mejor inversión va a depender de tus objetivos, tu horizonte de tiempo, tolerancia al riesgo, situación financiera y la composición general de tu portafolio. Porque algo que puede ser excelente para una persona, pues podría no tener sentido para otra. Lo importante es entender por qué haces lo que haces y no invertir por moda, no invertir porque alguien en redes te dijo que era una oportunidad única, y definitivamente no invertir porque viste un video que se titula "Este ETF te va a hacer millonario", porque si fuera tan fácil, pues ya todos seríamos millonarios después de ver 3 videos. La realidad es bastante más aburrida. La riqueza suele construirse con paciencia, disciplina, constancia y decisiones razonables repetidas durante muchos años. Y ahora llegamos a una de las preguntas más importantes. ¿Cómo podría encajar AIA dentro de un portafolio? Porque una cosa, pues, es entender qué es lo que hace un ETF y otra es saber cómo utilizarlo. Para muchas personas, el propósito de AIA es sencillo: obtener exposición a la región de Asia más desarrollada. La mayoría de las grandes historias de inversión no comienzan con una apuesta espectacular, sino con hábitos repetidos durante años. Aportaciones constantes, paciencia, disciplina y tiempo. Tal vez no suena tan emocionante como hazte millonario en 30 días, pero suele funcionar bastante mejor. Y otro punto importante es cómo se compara AIA con un ETF global. Porque pues algunos inversionistas podrían preguntarse, si yo ya tengo ETFs globales que invierten en diferentes regiones del mundo, pues ¿para qué necesito AIA? Y la respuesta es que tal vez no lo necesitas. Esa es la realidad. Un ETF global pues ya suele incluir exposición internacional, por lo tanto, algunas personas consideran suficiente esa diversificación. Sin embargo, pues otros sí desean darle un peso adicional a ciertas regiones, y es ahí pues donde podría entrar un ETF especializado como este. No porque sustituya un ETF global, sino porque complementa una estrategia existente. Y entonces, ¿quién podría sentirse cómodo invirtiendo en AIA? Pues personas con horizontes de largo plazo, y cuando digo largo plazo me refiero a muchos años, no meses o unos 3 años. ¿Por qué? Pues los mercados pueden ser impredecibles en el corto plazo, pero históricamente las inversiones en empresas han mostrado comportamientos muy distintos cuando se observan durante décadas. Segundo, personas que entienden la volatilidad. Tercero, personas que buscan diversificación internacional, exposición a una región importante de la economía mundial. Y pues también existen personas para quienes quizás ahí ya no sea la mejor opción. Por ejemplo, alguien que necesita el dinero en pocos meses, alguien que no tolera ver fluctuaciones en el mercado, o alguien que todavía no tiene claro cómo funciona un ETF, porque antes de agregar inversiones siempre es buena idea entender los fundamentos. La mayoría del éxito financiero no proviene de encontrar la inversión perfecta, sino de evitar errores grandes, evitar vender por pánico o perseguir modas, evitar invertir en cosas que no entendemos, evitar las decisiones impulsivas
y sobre todo mantenerse invertido el tiempo suficiente para que el tiempo haga su trabajo, porque el tiempo es probablemente uno de los activos más poderosos que existen y curiosamente es uno de los pocos que no podemos comprar. Todos tenemos exactamente la misma cantidad cada día. La diferencia está en cómo lo utilizamos. Por eso, si decides investigar más sobre AIA o cualquier otro ETF, pues intenta hacerlo con una mentalidad de largo plazo. No preguntes únicamente cuánto podrías ganar, pregunta también qué riesgos estás asumiendo, cómo encaja dentro de tu estrategia, si realmente entiendes lo que estás comprando. Y con esto llegamos al final de este video. Hoy aprendimos que AIA es una herramienta que permite invertir en algunas de las empresas más importantes de Asia. Ya vimos también que ofrece diversificación geográfica, analizamos sus ventajas, exploramos algunos riesgos, entendimos cómo podría complementar un portafolio y descubrimos que invertir en Asia no consiste en apostar contra Estados Unidos ni elegir un único ganador. Consiste en reconocer que la economía mundial es enorme y que existen oportunidades en distintas regiones del planeta. Al final del día, AIA no es un boleto de lotería, sino una herramienta como cualquier otro activo. Si este video te ayudó a entender mejor el AIA, déjame un comentario contándome si actualmente inviertes fuera de tu país o si te gustaría comenzar a diversificar internacionalmente. Y si quieres seguir aprendiendo sobre inversiones, finanzas personales y construcción de patrimonio de una forma sencilla y sin complicaciones, suscríbete al canal y recuerda que tu dinero debe trabajar tan duro como tú. Yo soy Andrea y aquí hacemos que las finanzas sean más simples. Hasta la próxima.